que nos ha permitido el Señor. Estemos hoy dándole la palabra, el mensaje de parte de Dios, que viene directo desde lo alto. Dios nos dio una herramienta que es la Escritura, la Biblia, donde están todas las cosas. Y esta Biblia, la Biblia o la palabra de Dios está escrita y viene desde lo alto del cielo. Desde el reino de los cielos viene esa palabra, porque Dios es grande y maravilloso, porque Él es misericordioso y nos da oportunidades de que nosotros nos arrepintamos en el tiempo que estamos viviendo hoy, Señor, porque el tiempo se está agotando, la venida de Cristo está pronto y no nos queremos que nos encuentren discusiones, en pleitos, en desuniones, en borrachera, en fornicaciones. No queremos que nos encuentren nada de eso que nos hace pecar y que le gusta la carne. Queremos estar arrodillados delante de Él, esperándolo con los brazos abiertos, porque Él va a venir. Él viene. Y todo aquel que crea en Él y crea en esta palabra será salvo en el nombre poderoso de Jesús. Porque todos queremos estar en el reino de los cielos. Todos. Nosotros no queremos que ningún alma se pierda. Dios no quiere que ninguna alma se pierda. El hombre se pierde por sus propias decisiones. El hombre se pierde por su necedad y por su inconstante vida que lleva. En el nombre de Jesús yo les digo a esa persona que busquen de Dios, que escuchen la palabra, no que se conviertan, como unos dicen, no, que lo que quieren es que nos metamos a cristianos, a evangélicos. No, sea justo y ponga una balanza, póngala, su vida y la vida que le puede dar el Señor. Pues si usted permite que Jesús entre en su corazón, Él cambia y usted va a poner esa balanza, donde con lo que usted vivía y lo que está viviendo ahora. Es más valioso estar con Cristo que estar en el mundo, en el nombre de Jesús. Una familia dividida a sí misma perecerá, será destruida. No solamente la iglesia, no solamente las familias, los hogares, sino las iglesias, los negocios. Todo eso, si no hay unión, eso perecerá. En Mateo 12:25, buscamos Mateo 12:25. Y la leemos rápidamente. Y dice así: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad y familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Cuando la familia se desune, muchas cosas se desbarajustan y se descontrolan dentro de los hogares. Porque una sola persona, una sola que tire alguna piedra y prende el fósforo, sabe muy bien de que va a haber una explosión, y esa explosión trae destrucción. Nosotros tenemos que ver cómo conducimos nuestros hogares, cómo hacemos para que la palabra de Dios permanezca en nuestros hogares y que nuestra familia no se pierda, ni nietos, ni hijos, ni padres, ni tíos, nada se pierda. Hay muchas familias disfuncionales, hay muchas familias que están desunidas en estos momentos, simplemente porque la cabeza nunca definió y porque siempre la balanza se inclina hacia una sola persona. No hay balanza en esa familia. Tiene que haber una balanza entre ellos. El padre de familia, aun cuando ya está en cierta edad, sabe muy bien que ha llevado una cruz y que no puede entregar esa cruz si están todos desunidos. Por eso yo le aconsejo o le doy un consejo a aquellas personas que se creen que las cosas son de ellos, que el mundo es de ellos. No, el mundo no es de ellos, el mundo no es de nosotros, el mundo lo creó Dios, lo hizo Dios. ¿Y para qué lo hizo? Para el hombre, para que el hombre disfrutara de todo, pero no para que se perdiera. Una familia dividida contra sí misma no puede permanecer en pie. Esta frase se usa a menudo para escribir un sistema o una organización política sumida en sus caos debido a los conflictos internos entre los miembros. Incluso Abraham Lincoln la empleó en su famoso discurso de 1858, en el cual hizo un llamado a la unión nacional durante la guerra civil, pero quien ideó realmente el principio de esta palabra
fue Jesús. Pero Abraham Lincoln lo hizo para unir a una nación, para que se uniera contra aquello que venía hacia esa nación, a la unión. ¿Para qué? Para salvarse, para tener salvación. Eso lo hizo Abraham Lincoln en 1858. Llamó a la unión para que el pueblo tuviera una defensa. Pero en ese entonces se dieron las cosas, pero siempre hubieron bajas. En una guerra siempre va a haber bajas. En una familia siempre va a haber alguien que se muera, una enfermedad, siempre lo va a haber. Porque no nacemos para ser eternos, nacemos para vivirlo el tiempo que vamos a vivir y después vamos a ir a rendirle cuentas a Dios. Pero en ese tiempo que estamos viviendo debemos de mantenernos en nosotros mismos, delante de la presencia de Dios, buscar a Dios, mantener a Dios siempre presente. Seas padre de familia o no seas padre de familia, sea hijo o seas abuelo o seas nieto, siempre tienes que permanecer en la presencia de Dios, mantener a Dios en tu presencia, porque es el único que puede mantenerte en pie y de que puede ayudarte en todo momento. Nosotros nos ayudamos uno con otro, y cuando una familia se cuida uno con otro, es una familia unida. Pero si una sola persona desata eso, entonces todo se desbarajusta y todo se va al caño. No queremos que eso se vaya, que sea así. Seamos más objetivos. Pensemos en la profundidad de este mensaje. Analicémoslo y veamos en qué estamos fallando para corregirnos, para que nuestra vida esté firme y no sea destruida, porque hasta una sola persona puede ser destruida y no es lo que queremos. Entonces dice también, ¿qué es la división? ¿Cuáles son sus causas? Es el primer punto que traigo. El Nuevo Testamento menciona la división en relación con la disensión y la desunión y el cisma. Cuando alguien está dividido, no está en armonía consigo mismo. Cuando un familiar, un esposo, una esposa, no está en armonía en sí mismo, no puede estar bien con el resto de la familia. Por eso es bueno hablar, porque tu corazón se desahoga, porque sabemos que cuando tú hablas, cuando nosotros hablamos de algo que nos está pasando, de algo que tenemos en el corazón, que nos está doliendo y que podemos entre todos buscar solución, lo que hacemos es que nos callamos y nos apartamos, porque eso es lo que quiere el enemigo, apartarte de los caminos de Dios, apartarte de Dios, para que tú pierdas el horizonte, para que tú pierdas y te salgas del plan que tiene Dios para ti. Todas esas cosas suceden en la vida, todos los días suceden estas cosas en nosotros. Y yo sé que esta palabra va a llegar a muchas personas, a personas que tienen negocios, a personas que tienen dinero, posesión, a padres de familia, a hijos, a sobrinos, a todos va a llegar esta palabra. Pero espero que usted la analice y la coloque y la ponga en acción, porque nada hacemos con escuchar la palabra y no practicarla. Y por lo tanto no pueden ser eficaces ni estar estables. Esto se observa a menudo en los sistemas de organizaciones políticas, donde las luchas internas entre los miembros generan caos. Asimismo, genera una sola persona de la familia, puede generar el caos dentro del núcleo familiar. Puede generarlo. ¿Por qué? Porque no ha visto una relación sincera. Tenemos que ser sinceros y aceptar las cosas que hemos cometido dentro y aceptarlas y tratar de eliminarlas, o sea, tratar de que seamos redimidos a lo que hemos hecho delante de Dios primeramente y delante de los demás miembros de la familia. ¿Por qué? Porque hay un orgullo, y ese es un demonio que se llama orgullo, que se mete dentro de las personas en el corazón y no lo deja ver más allá de lo que quiera ver, sino que solamente ve tinieblas, solamente ve que todos le quieren hacer daño, que no lo quieren ayudar. Eso es lo que ven en esa persona o esa familia que esté pasando por esa dificultad, o aquel que se cree que es dueño de todas las cosas, aquel que cree que las cosas le pertenecen y no son de él, aquel que se hace dueño de lo que no ha ganado con su propio esfuerzo, se va a ir a la basura, se va a volver sal y agua. Dice también,
Dice, sin embargo, Jesús ofrece la solución a este problema al afirmar que ningún reino cuida ningún reino, ninguna ciudad o una familia dividida contra sí mismo podrá subsistir. Esto subraya la importancia de la unidad dentro de la convivencia de un hogar, de una comunidad, de una nación, de un pueblo, de un negocio. Todo está en la convivencia, en llevar el uno con el otro. ¿No te agrada lo que yo te digo? Entonces hablemos. ¿No te agradan mis malas acciones? Entonces hablemos. Pero tengamos la fuerza y la disposición de hablar y de escuchar. Y de también de hablar y de escuchar. Y lo que tú escuches que no te agrada, somételo a ti mismo, analízalo y ponlo delante de Dios. Porque es necesario que nosotros hagamos esto. Porque vivimos todos los días enguerrillados, peleas, malas caras, malos pleitos en los negocios. El jefe se levanta contra el empleado, no quiere hacer caso. El empleado a sí mismo vive disgustado, no trabaja con paz. Y entonces el negocio no produce, no sigue adelante porque no hay paz. Porque no hay una visión de sinceridad entre empleado y jefe, entre los gobiernos. No hay una unión de sinceridad en un gabinete. ¿Por qué? Porque cada quien jala para su lado, cada quien cree que el que está al lado le está haciendo daño o le está haciendo algo para darle la puñalada por detrás. Así mismo sucede dentro de los hogares, así mismo sucede en todos lados. No podemos vivir así. No podemos estar en ese círculo vicioso todo el tiempo. No podemos estar de que mi mamá me va a hacer esto, mi mamá habla mal de mí, mi papá me estropeó, mi papá me hizo esto, mi hijo no me quiere, mi hijo me sacó, mi hijo me saca de un lado, mi hijo no me toma en cuenta, mi papá, los hijos, mi papá me pega, no sé por qué me pega, pero siéntense a conversar, siéntense a hablar. Sé que es difícil, pero uno tiene que tener paciencia. La paciencia es algo que tenemos que tener todos los seres humanos. Y la paciencia es algo que se obtiene. Porque cuando nosotros estamos en el lugar de la otra persona, tenemos que tener paciencia. Y escuchar con el oído. Y lo que no nos guste, pongámoslo delante de Dios, para que Dios sea quien lo corrija. Mire, hay familias tan disfuncionales. Hay familias que vienen de generación y vienen torcidas. Y levantan a sus hijos torcidos. Y los que se van levantando creen que su papá está haciendo lo correcto. Y no es así. O la persona que tiene un negocio y llega el hijo del dueño y te dice, haz esto. Y resulta que el dueño te dijo que no lo hiciera. Y tú lo hiciste. Y entonces ahí cae la discusión y cae la desunión. Y entonces buscan de que esa persona pueda perder hasta su trabajo por tomar decisiones de otra persona o del hijo o de un familiar que quiera mandar en lo que no le es de él, en lo que no le pertenece, en lo que no ha sido su trabajo. Por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. En los gobiernos, en la presidencia de la República, hay muchos ministerios, hay muchas cosas, están las asambleas, están todo eso, pero cada quien se sienta en esa silla y el que está atrás cree que el que está adelante le está haciendo daño, o el que está al lado está hablando mal de mí. No quieren aprobarme una ley, no quieren aprobarme un proyecto. Eso es que me están haciendo, o sea, todo eso se tiene que llevar a discusión, porque hay grandes acuerdos que se hacen, que son muy buenos esos acuerdos que se hacen, que se dan, porque hay un equipo que está trabajando y se va a ese plan y se cumple con éxito. Por eso nosotros tenemos que tener esa decisión en nuestro corazón, de siempre buscar la manera de hacer las cosas delante de Dios y de hacer las cosas bien. Si usted no ama a Dios, ámelo. Usted no sabe de lo que se está perdiendo. Dios es grande y maravilloso. Dios hizo el mundo para nosotros, los seres humanos, para que lo disfrutáramos y viviéramos una vida estable delante de Él con presencia.
Dios hizo el mundo, pero nosotros nos corresponde caminar con Dios al lado, sosteniéndonos de su mano derecha, para que no nos deje caer en las trampas y en las saetas y en las pertinencias que nos tira el enemigo. Usted sabe que el enemigo todos los días no deja de trabajar para que usted se pierda, para que usted se vaya del lado de Dios y no lo busque. El pueblo de Israel tuvo 430 años en Egipto. Tuvo 400 años en Egipto. ¿Y por qué? Porque se apartaron de Dios. Se apartaron de aquel que los llevó por hambre a Egipto. Y estuvieron ahí 400 años trabajando porque se apartaron de él, de sus enseñanzas, del camino, de la tierra añedada que el Señor estaba dando. Pero ellos se perdieron. José, un hijo de la tribu de Benjamín, no, de la tribu de Efraín, perdón. José, el hijo menor, el hijo amado de Jacob, fue vendido por sus hermanos. ¿Por qué? Por envidia. Es lo que les vengo diciendo a ustedes, que en la familia siempre sucede eso. Siempre hay hermanos que envidian a otros y lo llevan al otro a la destrucción. Pero si aquel que llevan a la destrucción, Dios está con él y lo favorece, él va a aplastar a todos aquellos que le hicieron daño, pero no le hace con mal, sino que lo hace con bien. ¿Cómo? Amándolos y orándolos por ellos, porque José oraba por sus hermanos y le pidió a Dios que perdonaran el pecado que habían hecho contra él, porque lo habían vendido a un mercader y fue a pararle a Egipto. Por eso le digo que la envidia dentro de un hogar, dentro de una familia, es dañina, destruye y separa, y la familia, casa se va en caos. Mantenga usted su casa en la roca, y venga lo que venga, sosténgase. Tiene que haber siempre pilares de oración dentro de su hogar. Tiene que siempre estar alguien orando para que esté estable. ¿Por qué? Porque hay muchos que viven y no oran. Hay muchos padres que viven con sus hijos y no le dan la bendición al acostarse. Hay muchos de sus padres que no se sientan con ellos. Yo me gusta sentarme con mis hijos, pero las circunstancias que pasan y el día a día del trabajo nos dificulta eso. Pero tiene que haber un momento para hablar. Tiene que haber un momento para hablar, porque uno necesita ser oído. Uno como madre, como padre, como hijo, como nieto, necesita ser oído. Y no ir más allá, transceder algo que esté sucediendo más allá. Porque no podemos vivir todo el tiempo enojados unos con otros. Entonces dice también así: cuando todos trabajan en los mismos objetivos, hay fortaleza y estabilidad. Cuando hay división, hay debilidad e inestabilidad. Cuando están divididos. La Biblia dice que la raíz de toda división es el pecado. Es el pecado. Vamos a ver Judas 1 del 16 al 9. Judas. Buscamos Judas. Amén. Dice: estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores y que dividirá según los propósitos de las pasiones impías. Dejan llevar sus propios instintos, se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen espíritu. Se dejan llevar por su propio espíritu porque no tienen instinto, porque no tienen a Dios. Cuando nosotros tomamos decisiones por nuestros propios instintos o porque creemos que sea así, que creemos, se lo pedimos a Dios y creemos que ya está dado, no, tenemos que esperar, Señor. Tenemos que esperar que Él habla.
porque Dios habla en todo momento. Dios habla en sueños, en visiones. El Señor te pone a alguien que te dé una palabra, te habla a través de la escritura, te habla a través de un comercial, el Señor te habla para darte una respuesta de lo que tú le has pedido. No podemos tomar decisiones de dividir una familia acaloradamente por la ira, por la rabia. No podemos hacerlo, porque después nos sentamos a ver qué hicimos. Es así cuando la persona por ira, por rabia, levanta y golpea y golpea y golpea hasta matar a la persona, y después que la mata dice que hice. No podemos dejarnos llevar por nuestros propios instintos. Tenemos que ver que nuestros instintos tengan un horizonte o tengan una misión o visión. Porque no sabemos si lo que estamos sintiendo viene de parte de Dios o somos nosotros mismos. La mayoría de las personas somos nosotros mismos, porque Dios nos dio una cabeza pensante. Pero si cuando nosotros le pedimos las cosas a Dios, de madrugada, doble rodilla de madrugada, dice el Señor, necesito estar contigo en las madrugadas y hablar contigo en las madrugadas. Necesito que escuches mi voz para que todo lo que tú vayas a hacer sea de bendición y no sea un caos. No sea que tengas pérdida a buscar para hacer algo y vas a tener pérdida. No queremos tener pérdida. No estamos viviendo en los tiempos de la abundancia. Estamos viviendo en el tiempo de la sequía. Y es tan así que tenemos sequía natural. Tenemos sequía natural. ¿Por qué? Porque los tiempos están cambiando. Los termómetros se revientan. Así también se revienta un hogar cuando está en sequía. Dice en Santiago 4:13, buscamos Santiago 4:13. Buscamos Santiago 4:13. Santiago 4:13. Lo tengo. Dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos, o a tal o cual. Cuidado, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Esto se hace cuando la persona cree que es así como lo están pensando. Pero ¿dónde está Dios ahí? Hoy estamos aquí, mañana no sabemos si estamos aquí de pie. Hoy puedo estar yo aquí con ustedes dándole la palabra, pero yo no sé si yo mañana pueda amanecer del otro lado o no puede estar aquí o que me tenga que ir. Por eso, en la unión hay una fuerza enorme que para que tú tomes una decisión, tú la compartes con otro para buscarle los pros y los contras, buscarle lo positivo y lo negativo. Porque lo que queremos es tener victoria, ganar, pero con la aprobación de Dios. Eso es lo más importante, que tú seas aprobado por Dios, que tú busques de Dios y seas aprobado por Él. Porque cuando somos aprobados por Él, nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Cuando todo lo hacemos y el Señor lo aprueba. Cuando el Señor no te aprueba algo es porque no te conviene, porque no va a ser el resultado que tú estabas esperando. Si Dios te dice no lo hagas o no te da señal de hacerlo, quédate quieto, espera el momento oportuno que el Señor te lo va a dar. Dice, la división es el resultado de la carne contra el fruto del Espíritu. Porque aquello en Santiago 4:13, Santiago 4 del 1 al 3, disculpen, dice, donde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos.
desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, no tienen por qué, ni piden, porque no saben pedir, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones. Piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Se lo voy a leer porque es una palabra que tienen que ponerla en práctica. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes, entre una familia, en una compañía, en un ministerio o en la iglesia? ¿No es precisamente por las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Porque queremos poder, o porque queremos hacerlo porque somos malcriados, o porque queremos hacerlo porque estamos ciegos en eso. Es que ustedes no ven lo que yo quiero hacer, porque esto no va a dar resultados, pero tú tienes que ver si en realidad te va a dar resultados si lo tomas en cuenta a Dios. Y Él te dirá. No podemos ser posesivos a algo que no podemos hacer en nosotros mismos. Desea algo y no lo consiguen. Si deseamos algo y no lo conseguimos, ¿qué está pasando? Deberíamos preguntarnos qué está pasando. Matan y sienten envidia. Eso sucede en estos tiempos de ahora que estamos viviendo. La gente está matando por envidia, por extorsionar, por robar, por dividir. Cuando la cabeza de un hogar es asesinada, el resto se empieza a desbaratar. Esa es la parte más conflictiva de esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque vienen las discusiones y vienen las desuniones y se separan. Y dicen, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, se pelean entre sí y se destruyen. No tienen por qué hacerlo si tenemos a Dios. Dice, no tienen el por qué si no piden. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. No podemos dañar al núcleo familiar por mis propias pasiones, porque mi familia no me aceptó lo que yo quería hacer. No podemos dañarla. Ahora, si usted pide algo y la familia está en desacuerdo, póngale eso a Dios, que Dios tratará con el resto de la familia. Pero es necesario que esas decisiones y esas acciones se pongan en práctica. Dice también que las divisiones es el resultado de la carne en contra de los frutos del Espíritu. Gálatas 5. Buscamos Gálatas 5. Del 19 al 21. Dicen, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio y discordia, celos, arrebatados, de ira, rivalidades, decisiones, sarcasmo, envidia, borrachera, orgía y otras parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, dice el Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No los está advirtiendo, está escrito. Y lo que está escrito aquí es con el dedo de Dios. Entonces nos toca a nosotros poner esto en práctica. Si todas las cosas que se nombraron ahorita
En Gálatas 5, 19 al 21, está dentro de nosotros, o está en el hogar, o está en el ambiente, apartémonos. Porque apartarnos nos damos más tiempo para conseguir realmente las cosas que queremos. Cuando no nos perdonamos y albergamos iras y amargura en nuestros corazones, causamos división. Cuando nos centramos en nosotros mismos y no en los demás, causamos división. Cuando no amamos a los demás como a nosotros mismos, causamos división. Cuando no estamos unidos, no somos fuertes. Y una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Esto sucede en las familias, en iglesias, incluso en la política, en los gobiernos. Por eso que hay gobiernos que fracasan, porque solamente es un grupo y los demás no los miran. Entonces dice, incluso en los países que se creen que una nación va a ir en contra de otra, la división lleva a la destrucción. Por eso que hay guerra, por las posesiones, por el poder, por el tránsito, por los límites. Por eso que hay inmigradores, hay tanta gente inmigrando, precisamente porque está huyendo de un gobierno que está dividido, que está en contra del pueblo, y una nación que está en contra de su soberanía, entonces es dividida y destruida. Y hay países, naciones que están en esas situaciones, pero también hay familias que están en esas situaciones. Pero la solución la tenemos. Cuando un pueblo dobla rodilla y ora, todo lo que esté allí tiene que caer, porque Dios toma el control y Dios escucha la voz de muchos, escucha el clamor de los padres, de los hijos, cuando le piden a Dios para encontrar solución en lo que queremos. Es necesario que se haga, pero nosotros somos los que tenemos que hacer nuestra parte. Si no hacemos nuestra parte, entonces estamos viviendo una vida nefasta, una vida que no tiene sentido, porque todo con Dios tiene sentido. Efesios 4, 3. Dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Muchas veces, y lo digo por mí misma, muchas veces yo veo cosas o me dicen cosas que tengo que callarme y meditarlas y ponérselas al Señor. Y muchas veces tengo que dar mi brazo a torcer. ¿Cuántas veces pide usted perdón? ¿Cuántas veces usted se arrodilla y reconoce lo malo que ha hecho, las malas actitudes que ha hecho? ¿Cuántas veces usted ha arrodillado y ha admitido de que le ha hecho mal a otras personas? ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado y ha admitido que ha asesinado? ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado y le ha pedido perdón al Señor por la destrucción de su familia? ¿Cuántas veces usted se ha arrodillado y le ha pedido al Señor, Señor, mira cómo estoy, no tengo trabajo, estoy tirado a tierra, no tengo donde recostar mi cabeza? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Entre el corazón y la mente hay una conexión tremenda y fuerte, porque la boca habla lo que siente el corazón. Por eso tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios no es mala. Muchos la ven como la palabra enemiga. Muchos la ven como que lo que está escrito ahí no me conviene y prefiero vivir mi vida así y gozarla. Usted no está gozando la vida está gozando de usted. ¿Por qué? Porque usted no tiene a Cristo. Y si lo tiene de boca. Porque aquella persona que tenga a Cristo en su corazón hace lo correcto. Y trata de hacer las cosas correctas y de cambiar su manera de ser hacia los demás. Cuando haya cambio en usted,
verá que las cosas son más fáciles para encontrarlas y para obtener la victoria de lo que queremos hacer, de lo que queremos alcanzar. Hay metas que usted no ha alcanzado precisamente por eso. El pasado que vienes arrastrando por malas decisiones, por mal carácter, por malas actitudes, porque te hacía ser fuerte, porque golpeabas y humillabas. Es hora de que usted doble rodilla y se arrepienta. No que me diga, ya yo me arrepentí. No, arrepiéntase delante de Dios, busque a la persona, pídale perdón y usted verá que las cosas van a cambiar. Usted verá eso. Porque es necesario que las familias se unifiquen. Es necesario que las familias prevalezcan unidas antes de la venida de Cristo. Porque una familia que esté unida y viene el Señor, esa familia será salva. Tendrá la oportunidad de estar en la presencia de Dios y ser juzgada. No queremos estrenar el lago de fuego, pero el lago de fuego existe, el infierno existe. Y muchas personas no creen. La juventud de ahora cree que la vida es un color de maravilla, como el cuento ese, con la serie, la película esa, Alicia en el País de la Maravilla. No, sin embargo, en Alicia el País de la Maravilla, ella tiene que empezar a encontrar las cosas y buscarlas y encontrarlas para poder llegar al lugar donde ella salió y donde ella tiene que entrar. Tampoco le es muy fácil. Entonces somos nosotros los que tenemos que. Entonces dice, por no tener la unidad para obtener la unidad, debemos tener a Jesucristo como cabeza de nuestra vida y de nuestros hogares, de nuestros negocios, de nuestros planes, de nuestra sociedad. Tenemos que tener una vida en Cristo. Cuando Él es nuestra prioridad y vivimos para Él, entonces estaremos unidos en Él, en un solo espíritu. Salmo 133 del 1 al 3. Salmo 133 del 1 al 3. Lo tengo. Dice: cuán bueno y cuán agradable es los hermanos convivan en armonía. Es como un buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da armonía. El Señor concede bendiciones y vida eterna. Gracias, Señor. Si queremos tener una familia, iglesia o un país fuerte y estable, debemos tener a Jesucristo en primer lugar y trabajar para mantener la unidad. Si es lo que queremos. Una serie de advertencias para quienes promueven la división. La Biblia advierte contra aquellos que promuevan la división dentro de los hogares, familias, iglesias, escuelas, gobiernos, naciones. Romanos 16.
Lo tengo. Romanos 16, 17. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ello. A veces vemos una persona que nos da un mal consejo o nos está dando un consejo y nosotros creemos que está bien. No lo tome en cuenta, apártese, porque usted tiene que conocer a la persona que tiene al lado. Porque los malos consejos te llevan a la destrucción. Una mala palabra mal dicha también te lleva a la destrucción. Proverbios 6, 19. Proverbios capítulo 6, versículo 19. Proverbios 6, capítulo 19, ya lo tengo. Dice, el falso testigo que esparce mentira y el que siembra discordia entre los hermanos es el que quiere tu destrucción de tu hogar, de tu familia y de todo aquello lo que tú quieras hacer. Cuando tú vayas a hacer algo, pon primeramente a Dios y dobla rodillas de madrugada y pídele dirección a Dios. Pídele escuchar la voz de Dios y no deje de hacerlo hasta que usted no reciba dirección y escuche la voz de Dios. Según Tito 3:10. Buscamos según Tito 3:10. Dice, al que cause división, amoléstenlo 2 veces y después evítalo. Aquel que ha sembrado y ha hablado mal de ti, entrégaselo a Dios y que Dios se encargue de él y que Dios lo perdone. Y pídele perdón a Dios por él, para que Dios lo perdone y apártate de él. Para que tú veas tu propia realidad. Cuando alguien siembra la división en una iglesia o en tu hogar, es mejor que te apartes de ello. Nadie quiere ver un hogar formado, bonito, porque siempre va a haber una palabra de destrucción. Incluso a nosotros mismos como familia nos han hablado palabras que nos han dicho que tu papá habla, tu mamá habla, tu hijo habla. Si nosotros tomamos en cuenta todas esas cosas que nos dicen esa gente en la calle, que como ellos no son felices, tampoco dejan ser felices a los demás, ya mi hogar estuviera destruido. Yo tengo una manada pequeña de 5. Tengo una manada pequeña de 5. Y aquí luchamos. A veces no hay reunión, no nos conversamos, pero siempre buscamos un punto de hablarnos y de comunicarnos. Y de llevar las cosas mejor con Dios. Y si tengo que darle una palabra a mi hijo, yo se la doy, aunque él no me la crea. Yo se la doy. Si tengo que darle una palabra a mi nieta, de parte de Dios, aunque ella no la crea, yo se la doy. Porque todo está en la fe que tenga aquella persona y en la creencia. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Y yo tengo la certeza de que todas las cosas que el Señor aquí ha escrito y ha dicho se están cumpliendo en muchas naciones, en muchos gobiernos, en muchas organizaciones, en iglesias y en familias. Porque el Señor dijo que para estos tiempos esto se iba a ver, que el padre se levantaba en contra de la esposa en contra del padre, los hijos en contra de los padres y los padres en contra de los hijos, en contra de la yerna. Todo esto iba a suceder y el Señor lo dijo hace más de 2000 años. Y esta palabra se está cumpliendo ahorita.
en estos momentos en todo el mundo. Juan 13:35, para finalizar. Dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos y si se aman los unos a los otros, ahí estaré yo con ustedes. Sin irnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino Él siempre va a estar allí. Les digo algo, para un padre o una madre es difícil confrontar a los hijos. A veces nos da temor por no querer ver un escándalo, una discusión, o que te levanten la mano. Prefieres callar y doblar la mano y no decir nada. Pero el asunto no está en eso. El asunto es que tú tienes que decirlo. Pero por eso, ya cada vez que voy a hablar con alguien, mi hijo, con mi esposo, que tengo que hablar cosas de verdad serias, yo primero le pregunto a Dios, para que Dios me añade el camino y me ponga las cosas más suaves y que la palabra salga de la mejor manera para darla. No conseguimos nada con gritos, divisiones y mala cara y malos gestos y ser sarcásticos, porque los sarcásticos tampoco heredarán el reino de los cielos. Lo dice la palabra. El sarcasmo es un demonio que tiene raíces y que se va enraizando en ti. Entonces, deja de ser así. No digas mentiras. No le digas mentira a tus padres. No oculte las cosas que haces. Esposo, no le oculte a tu mujer lo que haces. Que siempre miras para los lados para ver a la mujer de tu prójimo. No lo hagas, porque eso es pecado. Y en todas estas advertencias que el Señor ha dado en la Escritura, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta que venga el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Que venga por el trigo y la cizaña que será quemada en el fuego eterno. Entonces no nos pongamos en esa situación. Y si estamos viviendo de esos tiempos, procuremos tratar poquito a poco de cambiar y de decirle al Señor que te dé la oportunidad de que cambie tu corazón, porque es necesario. No queremos que tu alma se pierda, no queremos que el padre entierre al hijo, no lo queremos. Queremos que los hijos entierren a los padres, pero en buenos términos, en buenas bendiciones, y que los hijos tomen las cosas buenas que los padres hicieron por ellos, porque muchos son los que hablan, no puedo darle la palabra, pero muchos son los que señalan a los padres, porque los padres le pegaron, porque los padres no le dieron lo que querían, porque los padres tuvieron y no le dieron. No, si el padre tiene, le dará con mucho gusto. No dice la Escritura de que el Señor dice que siendo buenos padres dan a sus hijos buenas. ¿Qué más no dará nuestro Padre Celestial a nosotros cuando nosotros le damos buenas cosas a los hijos? A mí mi Señor me bendice todos los días. Solamente con pararme de mi cama y estar viva, ya estoy bendecida. Solamente con llevarme un vaso de agua a la boca, ya estoy bendecida. A pesar de todos los achaques que te da el cuerpo, por el pasar de los tiempos, estás parada y firme en la palabra de Dios. Ese es el gran legado que le puedes dejar a tus hijos. Porque el día de mañana, cuando tú no estés, tu hijo va a recordar: mi mamá doblaba rodillas cuando estaba en dificultad, yo voy a hacer lo mismo. Y tenga la plenitud que así va a ser. ¿No dice la palabra que mi casa y yo serviremos a Jehová? Esa es una promesa que se va a cumplir y que se cumple en muchas cosas, en muchas partes. Seamos promotores de la unidad, no de la división. Como cuerpo de Cristo,
estamos llamados a amarnos unos a los otros y vivir en armonía. Así sabrá que Jesús es nuestro Salvador y Él vendrá por nosotros. Bendito sea mi Dios por esta palabra que me conmovió tanto, que me llenó del Espíritu, para que esta palabra llegue a muchos corazones que en verdad la crean y la tomen. No vamos a decir que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, pero sí cambian. Una tortuga camina despacio, lento, pero si vamos como la liebre, nos comemos el mundo y el mundo nos come a nosotros. Bendiciones. Si alguien quiere recibir a Jesús en este momento, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón, te lo entrego para que me laves mis pecados, mis omisiones y comisiones. Señor, te recibo como mi Dios y mi suficiente Salvador. Por favor, mi Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida para que mi nombre permanezca ahí en el tiempo venidero, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a todos. Si alguien quiere pedir oración, esta es la vía. 314-542-7757. Ese es el número y el WhatsApp de la Iglesia Pescadores de Hombres. Y puede conectarse también todos los domingos a la Iglesia Pescadores de Hombres a las 9 de la mañana. Estaremos con ustedes brevemente en otros días, pero poco a poco, cuando el Señor nos dé dirección. Bendiciones a todos.